Los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, a septiembre de este año, la deuda del sector público no financiero, que es la deuda, la combinación de la deuda interna y externa del gobierno, está en alrededor de 43.200 millones de dólares, 43.100 millones de dólares, algo así. Eso es, señores, más o menos un 51% del Producto Interno Bruto, 52% del Producto Interno Bruto. Cuando a eso se le agrega la deuda del sector público financiero, que es la deuda del Banco Central, que llevada a dólares está hoy día en 10.656.7 millones de dólares, equivalentes a un 12.7% del Producto Interno Bruto. Entonces la deuda del sector público consolidado a septiembre de este año está en 64%. Una deuda que aumentó en alrededor de 10 puntos porcentuales en el último año, principalmente en los últimos 7, 8 meses, a propósito de la situación de parálisis de la economía que ha provocado una caída extraordinaria en las recaudaciones públicas y que por los efectos del COVID, entonces se ha provocado en el Estado un aumento extraordinario en el gasto público, principalmente en asistencia social, lo mencionábamos hace un rato, los programas sociales de fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, y también la inversión en salud, en la compra de medicamentos, insumos y todo esto para enfrentar el impacto del COVID-19, de la pandemia del COVID-19. Ahora, la deuda del Banco Central, que repito, llevada a dólares, es de alrededor de 10.600 millones de dólares, que en pesos a septiembre de este año está en 626.000 millones de pesos. Es el fruto de la acumulación de deuda que ha venido haciendo el Banco Central a propósito de el salvamento bancario que se hizo de los ahorristas de los 3 bancos que quebraron en el año 2003. Banco Intercontinental Baninter, Banco Nacional de Crédito, Bancrédito y el Banco Mercantil. Entonces, cuando esos bancos quebraron, para salvar a los ahorristas, lo que hizo el gobierno fue que a través del Banco Central comenzó a emitir deuda por el equivalente al monto que tenían los ahorristas. Entonces les reconoció ese dinero a los ahorristas. Ese dinero fue inmediatamente convertido en certificados de inversión por parte del Banco Central, porque al ponerle ese dinero en la mano al ahorrista, que era un dinero prácticamente inorgánico, había que hacer que el ahorrista se lo devolviera otra vez al Estado para que no circulara ese dinero y para que no se presionara aún más la tasa de cambio y no se presionara aún más la inflación. Aún así se presionó extraordinariamente alta. Entonces, el Banco Central ofrecía tasas de interés muy altas para poder recuperar el dinero que les reconocía a los ahorristas. Y eso hizo entonces que creciera la deuda del Banco Central, que a mediados del 2004, cuando se produjo el cambio de gobierno, el retorno del PLD al poder, andaba por 89.000, 90.000 millones de pesos. Ahora, el Banco Central, para entonces ir cubriendo el pago de los intereses que generaba esa deuda, tenía que seguir emitiendo deuda, emitiendo certificados. Entonces, bueno, mira, necesito dinero para pagarle los intereses a los propietarios de estos certificados, entonces tengo que emitir más certificados para entonces conseguir capital, para entonces pagar los intereses. Y esos intereses se convierten en lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal. Pero al mismo tiempo, el tope de certificados va creciendo. ¿Por qué? Porque se van haciendo nuevas emisiones de deuda. Para solucionar eso, era necesario que el Estado asumiera esa deuda, esos certificados de inversión del Banco Central, para que la deuda pase a ser una deuda única, unificada en Hacienda, y no una deuda, por un lado en Hacienda del sector público no financiero y por otro lado en el Banco Central del sector público financiero. Entonces, por eso se aprobó la ley de recapitalización del Banco Central, mediante el cual, a partir del año 2007, el gobierno comenzaría a emitir deuda para pasarle recursos al Banco Central a los fines de ir captando o absorbiendo la deuda que tenía el Banco Central, y que el Banco Central recibiera los recursos para pagar los intereses de la deuda acumulada y que no tuviera que hacer nuevas emisiones. De esa forma, en un periodo de 10 años, hasta el año 2018, con esas inyecciones de recursos en cada presupuesto anual de parte del Poder Ejecutivo al Banco Central, se iba a reducir
ese monto de deuda en certificados del Banco Central, e iba a pasar esa deuda a el Ministerio de Hacienda, tal vez con tasa de interés más baja y con métodos o sistemas de pago de mayor facilidad, tal vez convirtiéndola en bonos internacionales o como sea. El asunto es que en esos 10 años el gobierno no cumplió con la recapitalización del Banco Central en la forma en que estaba establecido. Vino la crisis del año 2008-2009, la crisis internacional. Esa crisis entonces afectó la economía dominicana. El gobierno no podía transferirle dinero al Banco Central en la proporción que se necesitaba. Luego entonces vino en el año 2012 el cambio de gobierno del presidente Danilo Medina, y el presidente Danilo Medina lo que hizo fue que mandó en cada presupuesto anual a modificar la ley de recapitalización para pasarle al Banco Central el 50% de lo que le correspondía pasarle. Y entonces de esa forma el Banco Central tenía que buscar, emitiendo más certificados, los recursos que le faltaban para completar los intereses que tenía que pagar por esos mismos certificados. Por eso esa deuda va creciendo año a año, y del 2004 para acá pasó de 89,000 millones de pesos a 626,000 millones de pesos. Para solucionar eso, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda establecieron un memorándum de entendimiento el año pasado a los fines de modificar la ley de recapitalización 167-7 y establecer un nuevo sistema o un nuevo método de recapitalización, que en este caso sería a 20 años, mediante la creación de un fideicomiso. Un fideicomiso entre el Banco Central y Hacienda, dividido en 40-60 en términos de participación porcentual, y entonces hacer las emisiones de deuda correspondientes al monto de los certificados del Banco Central para que esa deuda sea absorbida por el Estado a través de Hacienda, y que luego entonces el Banco Central se libere de esa deuda. Y tendríamos ya una deuda pública o una deuda del sector público, y no una deuda del sector público más la deuda del sector financiero, que es el Banco Central. Porque el Banco Central, su función no es la de emitir deuda, su función es la de controlar la inflación, controlar los precios y aplicar políticas monetarias o medidas de política monetaria tendentes a eso, a controlar la tasa de cambio, a mantener controlada la tasa de cambio, mantener controlados los precios. No a estar emitiendo deuda para estar controlando la circulación de dinero. Entonces, esa nueva ley de recapitalización a 20 años mediante la creación de un fideicomiso fue aprobada ya por el Senado el 21 de julio de este año, ahora reciente, después de las elecciones, durante la transición, y está en la Cámara de Diputados, está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. Con eso se crearía ese fideicomiso y se iniciaría entonces ese proceso de recapitalización, ya no a 10 años, sino a 20 años, para que sea más fácil para el Estado. El problema ahora es que con el impacto económico de la pandemia del COVID-19, no sabemos si aún con la aprobación de esa ley de recapitalización, el gobierno podrá iniciar a partir del año 2021 ese proceso de recapitalización con la creación del fideicomiso. Tal vez tendría que esperarse hasta el 2022. ¿Por qué? Porque en el año 2021 lo que se inicia es un proceso de recuperación, y el gobierno va a tener necesidad de dinero y va a tener también, como quiera, reducción de sus ingresos. Va a tener que endeudarse a nivel interno y a nivel externo. Y si encima de eso tendría que endeudarse aún más para poder darle inicio a este proceso de recapitalización, eso podría hacer tardarse un poco esa nueva iniciativa que está en el Congreso Nacional. Lo ideal es que la Cámara de Diputados la apruebe, que se convierta en ley, que entonces se apruebe esa autorización para que Hacienda y el Banco Central constituyan este fideicomiso, y que si no se puede iniciar ese proceso de recapitalización en el año 2021, que por lo menos se inicie a partir del año 2022. Pero es una necesidad despojar al Banco Central de este compromiso de acumulación de deuda, porque eso afecta a su naturaleza, y además esa acumulación de deuda viene en crecimiento, un crecimiento que ha sido en gran medida por irresponsabilidad del propio gobierno, en el sentido de que el Poder Ejecutivo lo que hace es que somete o sometía, no sabemos si este gobierno lo va a hacer así, pero el gobierno anterior sí lo hacía, sometía un proyecto de presupuesto al Congreso Nacional, decía, mira, mis ingresos van a ser tanto, mis gastos van a ser tanto y mi déficit va a ser de X porcentaje. Pero entonces
en ese presupuesto anual, lo que hacía era que dejaba de pasarle recursos al Banco Central. Por lo tanto, al dejarle de pasar recursos al Banco Central, reportaba un déficit menor al que iba a tener, pero al mismo tiempo estaba provocando un déficit mayor para el Banco Central. Cuando tú sumas el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, tú tienes el déficit acumulado. El gobierno dice, no, mira, cerramos con un déficit de apenas 2.2% del Producto Interno Bruto. Sí, pero porque le pasaste por lo menos un punto porcentual del déficit que tenías que asumir tú como gobierno al Banco Central, y el Banco Central lo reporta como déficit cuasi fiscal. Ese cuasi es un invento, al final es déficit fiscal del sector público consolidado. Entonces esa práctica del Poder Ejecutivo, que la aplicaba, repito, el gobierno pasado durante los 8 años del presidente Danilo Medina, fue una práctica constante año por año en la aprobación del presupuesto nacional. Ojalá que no sea continuada por el gobierno actual que encabeza el presidente Luis Abinader, sino que lo que se espera es que Luis Abinader se tome más en serio la necesidad de que el Banco Central sea liberado de esa responsabilidad de asumir deuda para poder cubrir el costo de los certificados de deuda que tiene ya emitidos, y al mismo tiempo para tener que absorber parte del déficit fiscal que cada año reporta el gobierno a través del Poder Ejecutivo, porque aumenta o se excede en sus gastos, mientras que sus ingresos no aumentan en la proporción deseada. Entonces, para camuflajear el porcentaje del déficit fiscal como en relación a el Producto Interno Bruto, lo que hace que le pasa parte de esa deuda al Banco Central, lo cual es una práctica inadecuada que ha sido criticada incluso por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, con esta nueva ley de recapitalización a 20 años, el gobierno se compromete a pasarle al Banco Central cada año, durante los próximos 20 años, el equivalente al 0.6% del Producto Interno Bruto. Eso es, si calculamos el Producto Interno Bruto actual, equivalente a alrededor de 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos que debió pasarle el gobierno al Banco Central el año pasado, no sé si se lo transfirió. Un monto similar debió traspasarle también en este año, creo que no se dio en este año por la situación que todos sabemos, y que a partir del año 2021 sería ya mediante una nueva ley que ojalá también no sea modificada cada año dentro del propio presupuesto anual del Estado, como hacía el gobierno pasado con la ley de recapitalización 167-07.